100 órdenes ejecutivas sería un récord de la historia moderna y se lo voy a mostrar a toda velocidad. Arranca el presidente electo y para un contexto histórico, W. Bush en el 2000, 2 órdenes ejecutivas en sus primeros 10 días en el mando. Barack Obama firmó 9. Donald Trump en su primer mandato firmó 7 órdenes ejecutivas en esos primeros 10 días. Y Joe Biden un récord de 25 en los primeros 10 días de su mandato. 100 sería un récord para Donald Trump. Ahora, ¿qué va a firmar? No va a ser el lenguaje exacto, pero en el tema de la inmigración sí han comunicado a Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos al presidente, que van a reinstaurar el título 42, esa orden que permite la rápida deportación de los inmigrantes, restringir el asilo. Recordemos, Biden acaba de restringir el asilo hace unos meses, entonces las restricciones aún más fuertes, ampliar el muro fronterizo que por supuesto se detuvo en los últimos años, ahora eso comienza del primer día, y finalmente construir nuevos centros de detención en la frontera sur. Algunas de las cosas que va a firmar o pensamos a firmar el presidente en su primer día. El próximo 20 de enero, tras asumir la presidencia de Estados Unidos por segunda vez, tiene previsto firmar la ley Laken-Riley, un proyecto que endurece las políticas migratorias y que promete marcar el tono de su nuevo mandato. Esta acción, cargada de simbolismo, busca enviar un mensaje claro: la seguridad fronteriza será una prioridad desde el primer día. La ceremonia de investidura se llevará a cabo en el Capitolio, en Washington, D.C., con la presencia de líderes políticos, simpatizantes y un ambiente de grandes expectativas. En su primer acto oficial, Trump planea destacar su compromiso con el cumplimiento de la ley y la seguridad ciudadana, temas que fueron el eje de su campaña. Esta controvertida ley, bautizada en honor a 2 jóvenes víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados, impondrá sanciones severas a la ciudad de santuario: San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Chicago, Seattle, Houston, Phoenix, Austin, Dallas, Washington, D.C., Detroit, Salt Lake City, Minneapolis, Baltimore, Portland, Denver, New York City y New Jersey, y acelerará la deportación de personas sin estatus migratorio. Esa idea de que si estabas en la frontera podías aplicar desde afuera y esperar allí. Es correcto. ¿Qué es lo que va a pasar con el CBP-1? Hoy en el testimonio de Kristi Noem, que va a ser la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, aclaró de que se va a eliminar la aplicación móvil CBP-1 a partir de la nueva administración, y por lo tanto esa posibilidad de pedir la cita desde México para solicitar asilo en la frontera sur dejará de existir. Vamos a verla ella misma explicándolo. The Inspector General actually did a report, a full investigation report on CBP-1, and found that frequently users of this app were claiming the same addresses in the United States as their intended destination, even though they didn't know each other, they weren't family connections. In other words, it has been completely abused. And the idea that the federal government would pay for this kind of concierge service for illegals, I think, is outrageous. Will you end the use of the CBP-1 app? Yes, Senator, if confirmed, and I have the opportunity to be Secretary on day one, CBP-1 will be shut down. Hola a todos. A un día de que Donald Trump tome su mandato en Estados Unidos, ya se dice que él va a firmar por lo menos 100 órdenes ejecutivas durante sus primeros 10 días de gobierno. Entre esas órdenes están, por ejemplo, en el orden económico, en el orden de relaciones internacionales y en el orden de seguridad nacional. En esta de seguridad nacional incluye la inmigración. Bueno, en inmigración él va a terminar con esa ley que tenía Joe Biden de que se llamaba atrapar y liberar. O sea que un inmigrante se presentaba en la frontera, los agentes de inmigración lo atrapaban, pero lo liberaban dentro de Estados Unidos. Se llamaba atrapar y liberar. Esto va a terminarse. También va a restringir leyes en cuanto al asilo. Todos sabemos que Joe Biden ha dejado entrar con esta supuestamente solicitud de asilo a millones de personas que ya sabemos todos de que muchos de ellos no merecían entrar a Estados Unidos porque no tienen fundamentos, no tienen algo real, no tienen casos reales para poder ganar sus casos de asilo. Otra ley ejecutiva que va a firmar Donald Trump es acerca del muro. Donald Trump va a comenzar otra vez a construir el muro, y esto va a hacer pues que muchos inmigrantes no puedan entrar a Estados Unidos de forma clandestina. Y además de eso, pues él va a construir nuevos centros de detención, porque ya sabemos también que Joe Biden cerró algunos centros de detención en la frontera. Además de eso, él va a firmar una ley
y una ley que es muy importante. Esta ley se llama la ley de Laken Riley. Como recordamos, Laken Riley fue un estudiante de la Universidad de Georgia, en el estado de Georgia, que un inmigrante venezolano le quitó la vida. Bueno, este inmigrante venezolano vivía en Nueva York. Cuando él entró a Estados Unidos, se fue a Nueva York y allá la policía lo arrestó 2 veces, pero en esas 2 veces lo dejaron libre porque se consideró que eran delitos menores lo que había cometido. Bueno, después él se movió a Georgia, donde fue casi directamente a quitarle la vida a esta estudiante. Bueno, se va a firmar esta ley para que esto no vuelva a suceder. Cualquier inmigrante que cometa un delito menor va a ser inmediatamente deportado, para evitar lo que sucedió en este caso, que esta persona fue arrestada en Nueva York por delitos menores, pero luego fue liberada y fue a otro estado nada más a quitarle la vida a una persona, a una estudiante estadounidense. Pero como casi siempre pasa, o mejor dicho, siempre pasa, los seguidores de los demócratas o los líderes demócratas también están en contra de esta ley. Entonces los fiscales estatales van a tener la facultad de demandar al Departamento de Seguridad Nacional si la pérdida o la causa del robo cometido sobrepasa de los $100, por lo tanto deja al descubierto o deja comprometida a una población muy grande de personas. Pregunto, muchos analistas y muchas organizaciones de derechos civiles que ya mencionábamos condenan este texto porque dice que ya existe esa detención mandatoria. ¿La ley es redundante en ese sentido? Lo que ocurre es que se ha utilizado el triste caso de este asesinato ocurrido el año pasado en Georgia para elaborar una ley que, si bien dice el texto que es para castigar un crimen, llamémoslo de esa manera, pues es utilizado adrede para causar un daño enorme a la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Por lo tanto, las facultades que le otorga a fiscales o a los estados para el manejo de la ley federal de inmigración, que la Corte Suprema dijo que es un asunto federal y no estatal, pues esta ley lo que hace es trasladar esa autoridad a los estados para que presionen al gobierno federal y endurezcan la política migratoria. La S5 o ley Laken Riley propone enmiendas a la ley de inmigración nacional y establece procesos de detención para procesos de deportación inmediata de inmigrantes que hayan cometido robo, asalto, atraco, latrocinio o hurto y robo en tiendas minoristas. El proyecto de ley se discute en el Senado y cuenta con el respaldo de al menos un par de demócratas como Rubén Gallego de Arizona y John Fetterman de Pensilvania. Pero los republicanos deben sumar al menos 60 votos para el aval de esta norma. En vez de priorizar reformas migratorias de sentido común, este proyecto de ley pone un blanco en las espaldas de personas, incluidos niños, que son arrestados por delitos menores y no violentos, aun si nunca son acusadas ni condenadas. Esto lo dijo el propio senador Padilla a La Opinión. El demócrata, quien forma parte del Comité Judicial del Senado, aseguró que él respalda leyes que ayuden a los inmigrantes. O sea que para estas personas, para este abogado de inmigración que estaba hablando en la cadena hispana y para el senador Alex Padilla de California, o sea, no importa que estos inmigrantes indocumentados o que también estén en proceso, por ejemplo, en proceso de asilo, defendiendo su caso de asilo, que si cometen un delito, por ejemplo, un asalto, un robo, un hurto, que vayan a una tienda a robar, que golpeen a alguien, o sea, no va a haber problema. Ellos pueden quedarse en Estados Unidos y no hay ningún problema. Según ellos, más bien, que las autoridades los meten a la cárcel, más bien están abusando de estas personas, que están persiguiendo a los inmigrantes, solo porque los llevan, los arrestan porque han cometido delitos. Pero, por ejemplo, la persona que estaba en Nueva York, de la que estaba hablando yo al inicio, que esta persona se fue a Georgia y allá le quitó la vida a este estudiante. ¿Qué significa esto? Como todos lo sabemos, una persona puede cometer un delito pequeño ahorita, pero no sabemos si después va a cometer un delito muy grave. Entonces ahí viene el problema, ¿verdad? ¿Qué van a hacer entonces? Y es que lo que pasa es que estas personas que entraron en estos 4 años, por ejemplo, con Joe Biden, estas personas que entraron con petición de asilo,
A estas personas no les revisaron sus antecedentes penales. A estas personas nadie las conoce, nadie conoce su pasado. Entonces no se sabe estas personas qué tipo de delitos pueden cometer en el futuro. Entonces por eso esta ley es creada. Además, están diciendo ahí que tristemente, dicen, este caso del estudiante en Georgia ahora, ¿qué estará sintiendo la familia de esta joven? ¿Mirarán la familia de Laken Riley su caso como un caso aislado? Claro que no, ¿verdad? Porque solamente ellos están sintiendo, solamente ellos saben lo que están sintiendo en este momento. Pero también estas personas no hablan acerca de otros casos, por ejemplo, que han pasado en Texas o que están pasando en Miami, en la Florida, donde algunos inmigrantes indocumentados le han quitado la vida también a otras personas. Y entonces, y todos esos casos, o por ejemplo, la banda venezolana que está asaltando tiendas y apoderándose de complejos de apartamentos en Denver. De estos casos, estas personas no hablan. El otro tema es acerca de la CBP One. Esta aplicación de la CBP One, o la forma en la que se ha estado usando para asilo, va a ser eliminada. Así lo dijo Kristen Noem, que es la persona nominada por Donald Trump para ser la nueva jefa de seguridad nacional. Yes, Senator, if confirmed, and I have the opportunity to be secretary on day one, CBP One will be shut down. There's data and information in there that we will preserve so that we can ensure we know who's coming into this country and who's already here that we need to go find. But border security must remain a top priority. As a nation, we have the right and the responsibility to secure our borders against those who would do us harm. And we must create a fair and a lawful immigration system that is efficient and is effective and that reflects our values. Esta aplicación, que según los senadores también, ¿verdad?, que también lo que ellos dicen es que se han cometido muchos abusos a través de esta aplicación en este gobierno de Joe Biden. Todo eso se va a terminar porque esta aplicación Donald Trump la va a eliminar. Bueno, yo creo que esto es una buena noticia porque esperamos que con esto ya así no vengan ese montón de personas a la frontera o vengan en caravanas esperanzadas a que van a tener una cita y que se les va a dar asilo, porque eso fue lo que creó esa crisis migratoria, porque estas personas venían esperanzadas a eso, a que llenaban una solicitud de asilo, venían a la frontera, esperaban una cita y después los iban a dejar entrar. Bueno, eso ya se acabó, señores. Desde aproximadamente el lunes o el 20 de enero, la esperanza es que eso ya se termine, según lo que dijo la nueva jefa de seguridad nacional, que eso lo va a eliminar. Bueno, esto era lo que les quería mostrar en este video. A las personas que no se han suscrito, por favor les pido que lo hagan porque aún estamos pequeños y tenemos la meta de llegar por lo menos a 1000 suscriptores en estos días. Bueno, les agradezco mucho.